Hola, Dios te bendiga. Hoy estamos aquí porque hoy vamos a compartir el video número 2 de la lectura que estamos llevando que se llama Historia de la Iglesia Cristiana. Y hoy queremos traer este segundo video para continuar con la lectura y seguir aprendiendo sobre los inicios de la Iglesia Cristiana. Pero hoy también te quiero compartir primero, antes de comenzar con la lectura, que estuve leyendo el Salmo 94:18 y dice: pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. ¿Verdad? Qué bonito es Dios, qué bonito es Él que siempre está ahí cerca de nosotros para sostenernos, para guardarnos, para amarnos. Qué salmo tan bonito. Pero te llamé al sentir que me caía. No dudemos en llamarle a Dios cuando sentamos que estamos cayendo, porque Dios va a venir a sostenernos, porque Él nos ama. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en eso y continuar con la lectura bíblica a la cual estamos desarrollando estos videos. Y bueno, nosotros habíamos leído en la última lectura que tuvimos la semana pasada que la iglesia había empezado en la ciudad de Jerusalén, que había empezado el día de Pentecostés. Si se recuerdan, estábamos leyendo la lectura cuando estaban reunidos en el aposento y vinieron y descendieron las lenguas de fuego, el viento recio, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Allí comenzó la iglesia, en Jerusalén. Y vamos a continuar leyendo ahora. Después de lo que leímos la semana pasada, lo que vamos a seguir aprendiendo, porque hablar de la iglesia, del principio de la iglesia, es bastante bonito, ¿verdad? Pero es bonito y es emocionante. Es bonito y es emocionante porque nos está trayendo atrás a la historia y nos está trayendo a la actualidad una y otra vez este libro, cuando estamos reflexionando sobre los pasajes bíblicos. Y decíamos que las sedes generales de la iglesia en esa época primitiva, pues fueron el aposento alto, fueron el monte de Sión, el pórtico de Salomón en el templo. Y vamos a continuar con la lectura antes de que pase más el tiempo, porque solo nos quedan algunos 13 minutos. Bueno, todos los miembros de la iglesia pentecostal eran judíos, y hasta donde podemos percibir, ninguno de los miembros, ni aun los de la compañía apostólica, soñaban al principio que los gentiles podrían admitirse como miembros. Aquí hacemos otro paréntesis. ¿Quiénes eran los gentiles? Bueno, los gentiles eran todos los pueblos, las naciones, las etnicidades que no eran judías, que no tenían descendencia judía, ¿verdad? De hecho, del hebreo la traducción para la palabra gentil es esa, es ciudades o naciones. Entonces, todos los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo de Israel, los que no eran judíos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que en ese tiempo la iglesia pentecostal eran judíos. Y hasta donde podemos percibir, ninguno de los miembros, ni aun los de la compañía apostólica, soñaban al principio que los gentiles podrían admitirse como miembros en la iglesia. Quizá imaginaron que el mundo gentil algún día se convertiría primero en judío y después aceptaría a Jesús como el Cristo. Los judíos de esa época eran de 3 clases y todos estaban representantes en la iglesia de Jerusalén. Los hebreos eran los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones en Palestina y eran de pura raza israelita. Al idioma que tenían se le llamaba la lengua hebrea, que en el curso de los siglos había cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que se le ha llamado el dialecto arameo o sirio-caldeo. Las escrituras se leían en las sinagogas en el hebreo antiguo, pero un intérprete las traducía frase por frase en el lenguaje popular.
Los judíos griegos o helenistas eran judíos descendientes de la dispersión. Aquí estamos hablando del segundo tipo de judíos. Primero ahorita hablamos de los hebreos y ahorita estamos hablando de los judíos griegos o helenistas. Ellos descendientes de la dispersión, es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y se contribuyeron sinagogas para sus diversas nacionalidades. Después que Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal de todos los países al este del mar Adriático y hasta cierto punto, aún en Roma y por toda Italia. Debido a esto, los judíos de ascendencia extranjera se les llamaba griegos o helenistas, puesto que la palabra heleno significa griego. Los helenistas, como pueblo, especialmente fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. Los prosélitos eran personas de sangre extranjera, que después de renunciar al paganismo abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban en mucho de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. Los prosélitos deben distinguirse de los devotos o temerosos de Dios, que eran gentiles, que dejaron de adorar ídolos y asistir a la sinagoga. Aquí estamos hablando que los prosélitos son la tercera clase de judíos que existía en ese tiempo. Pero dice que nosotros los debemos de distinguir con los gentiles que habían dejado de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. Sin embargo, no se circuncidaban, los gentiles no se circuncidaban, ni proponían observar los minuciosos requisitos de las reglas judaicas, de la ley judaica. Ellos no lo observaban, no cumplían con esos requisitos. Por tanto, no se contaban entre los judíos, aunque estos se mostraban amigables con ellos. Bueno, una lectura de los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos demostrará que durante este periodo primitivo el apóstol Simón Pedro era el líder de la iglesia. Aquí estamos nombrando a Pedro, al apóstol Pedro. Aquel mismo que el Señor le dijo un día: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y le terminó diciendo el Señor: apacenta mis ovejas. De este Pedro estamos hablando. Dice la lectura que Pedro era el líder de la iglesia. En cada ocasión sale al frente como el proyectista, el predicador, el obrador de milagros y el defensor de la naciente iglesia. Esto no se debía a que Pedro fuera papa o gobernante divinamente nombrado. Eso es lo que queremos entender. Cuando yo empecé a leer este libro, yo dije que a veces la iglesia católica suben hasta lo alto a Pedro, ¿verdad? Algunos creyentes católicos o católicos porque pues, dicen que Pedro era el líder de la iglesia y que Jesús le había entregado esa autoridad a Pedro sobre la iglesia, o que Pedro era el líder de la iglesia y que ahí comenzó la iglesia y bueno, que era el papa, pero no lo era. No fue algo divinamente nombrado. Él no era papa, él no era gobernante. Pedro era el apóstol. Era un apóstol amado por Dios. Era un apóstol que el Señor había obrado en su vida. Era un seguidor, un discípulo de Jesucristo en el que Dios había obrado. Y había sido restaurado también porque Pedro había negado al Señor. Sin embargo, el Señor en su amor lo restauró y fue usado grandemente Pedro por el Señor. Fue el líder de la iglesia cristiana. Esto no se debía a que Pedro fuera papa o gobernante, divinamente nombrado, sino que era el resultado de su prontitud en decidir, su facilidad de expresión y su espíritu de líder. O sea, él era decisivo, según lo que dice este libro, era decisivo, tenía una facilidad de expresión y tenía un espíritu de líder. Al lado del práctico Pedro vemos al contemplativo y espiritual
a Juan, que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en gran estima. Si hablamos de este Juan, Juan y Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que llegaron al templo donde estaba la puerta la hermosa y estaba el cojo de nacimiento y el cojo pedía dinero y ellos le dijo Pedro, no, lo que tengo te doy, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, anda. Y el cojo empezó a saltar, a danzar y a adorar a Dios. Ese milagro, ¿se lo acuerdan? Está escrito en el libro de Hechos. Bueno, este Juan y este Pedro, eran creyentes y los tenían en gran estima. A una iglesia relativamente pequeña en número, donde todos eran de una ciudad, de una raza obediente por completo a la voluntad de su Señor, que ya había ascendido de Cristo y en comunión con el Espíritu de Dios. No le hacía falta mucho gobierno. Los 12 apóstoles administraban este gobierno y actuaban como un cuerpo, siendo Pedro su portavoz. Una frase en Hechos 5:13 da a entender el respeto que tanto creyentes como el pueblo tenían a los apóstoles. Al principio la teología o creencia de la iglesia era simple. La doctrina sistemática la desarrolló Pablo más tarde. Sin embargo, podemos ver en los discursos de Pedro tres doctrinas que resaltan de un modo prominente y que se consideran esenciales. La primera y la mayor era el carácter mesiánico de Jesús. Es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías. Esta era la primera doctrina. El Cristo que por largo tiempo esperó Israel, que reinaba ahora en el reino invisible en los cielos, a quien cada miembro de la iglesia debía demostrar lealtad personal, reverencia y obediencia. Otra segunda doctrina esencial era la resurrección de Jesús. En otras palabras, que Jesús había sido crucificado, había resucitado de los muertos y ahora vivía como la cabeza de su iglesia para no morir jamás. Y la tercera de estas doctrinas cardinales era la segunda venida de Jesús. Es decir, que aquel que ascendió de los cielos a su debido tiempo volvería a la tierra y reinaría sobre su iglesia. Aunque Jesús había dicho a sus discípulos que del tiempo de su regreso a la tierra ni hombre ni ángel ni aún el Hijo mismo nada sabían, sino solamente el Padre, con todo, la expectación era general de que su venida ocurriría pronto, aunque en aquella generación. El arma de la iglesia, por cuyo medio habría de llevar al mundo a los pies de Cristo, era el testimonio de sus miembros. Debido a que contamos con varios discursos pronunciados por Pedro y ninguno durante este periodo por otros discípulos, podríamos suponer que Pedro era el único predicador en el principio de la iglesia cristiana. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la historia muestra que todos los apóstoles y la iglesia testificaban del evangelio. Cuando la iglesia tenía 120 miembros y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, todos se convirtieron en predicadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que descendió sobre ellos. A medida que el número se multiplicaba, aumentaban los testigos, pues cada miembro hablaba como un mensajero de Cristo sin haber distinción entre clérigo y laicos. A finales de este periodo encontramos a Esteban elevándose a tal evidencia como predicador que aún los apóstoles son menos prominentes. Este testimonio universal de Esteban influyó con poder en el rápido crecimiento de la iglesia. Al principio de este grandioso esfuerzo, este puñado de gente sencilla necesitaba ayuda sobrenatural, pues se proponían sin armas, sin prestigio social, transformar una nación a pesar que tenían que afrontar a los poderes de la Iglesia Nacional y del Estado. Esta ayuda apareció en forma de grandes obras o maravillas. A los milagros apostólicos se les ha designado como las campanas que llaman al pueblo a la adoración. Leemos acerca de una obra de sanidad efectuada en la puerta del templo llamada la Hermosa, el que yo mencionaba hace rato.
A este le sigue de inmediato una multitud que escucha a Pedro y se rinde a Cristo. Después de ese maravilloso milagro, cuando el cojo fue sano, cuando Pedro y Juan estaban allí, le dijo Pedro, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy. Levántate, anda, mira. Desde aquí, desde este milagro inmediato, una multitud empezó, porque vieron el milagro del cojo y empezaron ellos a escuchar a Pedro, a rendirse a Cristo. Fue un milagro. O sea, tenemos este relato de un milagro de juicio, la muerte repentina de Ananías. Ese es otro milagro, ¿verdad? En el principio de la iglesia cristiana, de Ananías y de Zafira, después de que Pedro los reprendiera. Porque, ¿sí se acuerdan de esa historia? Cuando llegaron y le dijeron, le ocultaron a Pedro lo de la propiedad que habían vendido y bueno, pues Pedro lo reprendió. Está en el libro de Hechos. Este juicio constituyó una amonestación contra el egoísmo y la falsedad. Leemos del efluvio del poder divino en la curación de muchos enfermos. Este poder no se limitaba a Pedro ni a los apóstoles. Cuando dice el canto, ¿verdad?, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿han oído ese canto? Pues es de lo que está hablando aquí este libro. Este poder no se limitaba a Pedro ni a los apóstoles. El poder de la curación de muchos enfermos. También menciona que Esteban realizó prodigios y milagros. Estas obras poderosas llamaron la atención, motivaron la investigación y abrieron los corazones de las multitudes de las personas, de las multitudes a la fe de Cristo. El amor de Cristo que ardía en el corazón de esta gente hacía que también mostrara un amor hacia sus condiscípulos, una unidad de espíritu, un gozo de comunión y especialmente un interés abnegado en los miembros necesitados de la iglesia. Leemos acerca de la entrega de la propiedad de parte de los discípulos más ricos, tan en general como para surgir el extremo del socialismo a una comunidad de bienes. Sin embargo, en cuanto a este aspecto de la iglesia pentecostal, debe notarse que era por completo todo voluntario. Ellos daban sus bienes por voluntad, por amor. No se hacía bajo ninguna compulsión de la ley, ni los pobres demandaban la propiedad de los ricos, sino que esos espontáneamente daban a los pobres. Se puso a prueba en una comunidad pequeña donde todos moraban en la misma ciudad. En un conglomerado altamente selecto, todos llenos del Espíritu Santo, aspiraban en su carácter a reproducir los principios del Sermón del Monte. Leemos además que esta práctica surgió con la esperanza del pronto regreso de Cristo, a cuya venida las posiciones terrenales ya no serían necesarias. Vemos que como experimento financiero fue un fracaso que pronto abandonaron y que dejó a la iglesia de Jerusalén tan pobre que por espacio de una generación se hicieron colectas en el extranjero para subsistencia. También que el sistema desarrolló sus propios males morales, como el egoísmo de Ananías y Zafira, esta historia de la que hablábamos. Aún estamos sobre la tierra y necesitamos el acicate de interés propio y de la necesidad. El espíritu de esta dádiva liberal es digno de encomio, pero su plan quizás no haya sido muy acertado. En general, la iglesia pentecostal no tenía faltas, era poderosa en fe y testimonio, pura en su carácter y abundante en su amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta de celo misionero. Permaneció en su territorio cuando debió haber llevado el evangelio a otras tierras, a otros pueblos. Necesitaba el estímulo de la severa persecución para que le hiciera salir a desempeñar su misión mundial. A decir verdad, recibió tan estímulo. Aquí, verdad, haciendo un preámbulo de lo que va a venir, la persecución en la iglesia cristiana. Todo obra para bien, dice la Biblia. Todo obra para bien para aquellos, ¿verdad?, que han sido llamados y que aman al Señor. Y aquí está hablando de que todo, lo voy a volver a leer.
En general, la iglesia pentecostal, o sea, el principio de la iglesia cristiana, la iglesia pentecostal, así se le llamó, así se le llama. En su principio con los apóstoles y todo, ahí en Jerusalén. Era poderosa en fe y testimonio, era pura en su carácter, abundante en amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta del celo misionero. Permaneció en su territorio cuando debió haber llevado el evangelio a otras tierras, a otros pueblos. Necesitaba el estímulo de la severa persecución para que la hiciera salir a desempeñar su misión mundial. A decir verdad, recibió tal estímulo. ¿Cuál era esa desempeñar su misión mundial? Bueno, pues en el libro de Marcos y en el libro de Mateo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Id por todo el mundo, ¿verdad? Y hacer discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y hacer discípulos. Hasta aquí vamos a dejar este libro, este video de nuestra segunda parte de la lectura de este libro. Otra vez me pasé como con 6 minutos. Quiero que sean bloques de 15 minutos para que no sean aburridos y para que cuando usted los lea y los sigamos, podamos un poquito absorberlo y meditarlo, entenderlo, conocerlo, comprenderlo. Pero pues hasta aquí Dios nos trajo ahorita con la lectura y pues vamos a adorar al Señor con una oración y nos despedimos y estén expectantes para el siguiente video que vayamos a poner sobre la tercera parte. Vamos a continuar con la expansión de la iglesia. Esta es la tercera lectura, la expansión de la iglesia. Suena bastante interesante, bastante emocionante y pues no se lo pierdan. Vamos a leer juntos, ¿verdad? Vamos a aprender juntos y a seguir amando y adorando al Señor juntos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque hoy estuvimos aquí, Señor, en un tiempo de lectura, Señor. Pues de la lectura del libro, Señor, que nos hemos propuesto, Señor, a estar estudiando, a estar leyendo, Señor. Y hemos estado meditando en tus grandezas. Hemos recordado, Señor,